Shalom, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Talmud Babli, Tratado de Abodá Zaraj, Masejet Abodá Zará, 4a, Mishnah 1. Pero los justos serán sanados por él, los malvados serán castigados por él, como está escrito, porque he aquí llega el día, arde como un horno, y todos los soberbios y toda esa maldad serán rastrojos. Y el día que viene los hará arder, dijo el Adón de los Sebaot, que no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 3:19. Este verso, Misajín, se interpreta de la siguiente manera: ni una raíz permanecerá para ellos en este mundo, ni será una rama creciendo para ellos en el mundo venidero. Esto enseña, Misajín, que el sol mismo arderá y consumirá a los malvados en el furor y en su futuro. 4a, verso 2. Y los justos serán sanados por él, como está escrito en el siguiente verso. Pero a los que temen mi nombre, el sol de justicia se levantará con la curación en sus alas. Malaquías 3:20. Y además, no solo serán sanados por él, sino que incluso serán rejuvenecidos por él, como se afirma en la continuación de este verso. Y saldrás y saltarás como becerros de el establo. Capítulo 4, verso 3, 4a. Alternativamente, al igual que en el caso de los peces del mar, cualquier pez que sea más grande que otro, se traga al otro. También en el caso de las personas, si una fuera por el temor del gobernante, cualquiera que sea más grande que otro, lo haría tragarse el otro. Y esto es, como aprendimos en una Mishnah, Abot 3:2, que el rabino Hinanina, el sumo Cohen, adjunto dice, uno debe de rezar por el bienestar continua del gobierno, como no fuera por el miedo al gobierno. Cada hombre tragaría vivo a su vecino. 4a, verso 4. Rajinanina Bar Papa plantea una contradicción entre los siguientes versos. Está escrito: el Todopoderoso, a quien no hemos descubierto su excelente poder, Job 37:23, lo que indica que su poder no se ha visto. Y está escrito en otra parte: grande es el Adón nuestro, y de mucho poder. Tehilín 145, verso 5. Y está también escrito: tu diestra, oh Adón, magnificada en fortaleza. Shemó 15:6. Desde que se puede inferir que su poder es discernible, la Gemara responde: no es difícil. Aquí, en el primer verso, la fuerza de Elohim no se ve en un momento de juicio, donde actúa misericordiosamente, mientras que allí, en los otros versos, se refieren a un tiempo de guerra, cuando hace la guerra contra sus enemigos y su poder es visto. 4a, verso 5. El rabino Ma'amán, hijo del rabino Hanina, plantea una contradicción entre los siguientes versos. Está escrito: la furia no está en mí. Yesayahu 27, verso 4. Y está escrito:
El Adón es un Elohim celoso y furioso. Nahum 1:2. La Gemara responde. Esto es no difícil aquí, donde dice que Elohim no tiene furia, está hablando con respecto al pueblo Yehudí, mientras que allí donde dice que Elohim tiene furia, está hablando con respecto a las naciones del mundo. Rajinana Bar Papa dice, en explicación del verso, la furia no está en mí, ojalá yo fuera como los abrojos y las espinas en llamas. Con un solo paso lo quemaría por completo. Yesayahu 27:4. La furia no está en mí, ya que he hecho un juramento de que no destruiré al pueblo Yehudí. Ojalá no hubiera hecho este juramento. Desde entonces estaría activo, como las llamas y las espinas en llamas. Con un solo paso lo quemaría por completo. 4a, verso 6. Y esto es lo mismo que dice el rabino Alessandri. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Y sucederá en ese día que trataré de destruir a todas las naciones. Esto está en Zacarías 12, verso 9. ¿Buscaré de quién? ¿Elohim necesita buscar permiso? Más bien el Kadosh bendito sea Él, dice, buscaré y buscaré en sus registros, Benigení. Si tienen mérito, los redimiré, y si no, los destruiré. 4a, verso 7. Y esto es lo mismo que dice Raba. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Ciertamente ninguno extenderá su mano a un montón ruinoso, ni por estas cosas ayudará a venir en la calamidad. De Fido, Job 30:24. El santo bendito sea él, le dice al pueblo Yehudí, cuando juzgó al pueblo Yehudí, no lo juzgó como juzgó a las naciones del mundo. Al juzgar a las naciones del mundo, las castigó por todas sus transgresiones juntas, como está escrito, una ruina, una ruina, una ruina lo haré. Esto tampoco habrá más. Y ese es que el 21:32. Por el contrario, castigó al pueblo Yehudí como el picoteo de una gallina, que recoge solo una pequeña cantidad cada vez que picotea. 4a, Mishnah 8. Por otra parte, incluso si el pueblo Yehudí realizan solo algunos mismos delante de mí, al igual que el picoteo de las gallinas que picotean en un estercolero que se combinan para un gran ajuste de cuentas, como se dice, a pesar de que picotean, befido, es decir, realice mi mismo poco a poco, serán salvos. La Genshua, Job 30:24. Alternativamente, en recompensa por la forma en que gritan Shua y rezan ante mí, los salvaré. Moshiach. En otras palabras, Elohim castiga al pueblo Yehudí por cada infracción individual, pero no los destruye por completo en un montón de furia o en un momento de furia. 4a, verso 9. Y esto es lo mismo que dice el rabino Abba. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Y aunque lo redimiré, han dicho mentiras contra mí. Osea 7:13. Dije que lo redimiría quitándole su dinero en este mundo, para que merecieran el mundo por venir.
pero han dicho mentiras en mi contra, diciendo que estoy enojado y sin interés en ellos. 4a, verso 10. Y esto es lo mismo que Papi dice en nombre de Raba. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Aunque he entrenado Isariti y fortalecido sus brazos, sin embargo, consideran el mal contra mí. Osea 7:15. El Dios bendito sea, dice, y dije que los visitaría a Yaseren con aflicciones en este mundo, para su beneficio, para que sus armas se fortalecieran en el mundo por venir. Pero consideran lo que yo he hecho con el mal. 4a, verso 11. Con respecto a las aflicciones del pueblo Yehudí, el Gemara relata, el rabino Abajú alabaría a Ra Safra a los herejes, diciendo que es un gran hombre. Por lo tanto, remitieron la obligación de Ra Safra de pagar impuestos durante 13 años, ya que confiaron en la palabra del rabino Abajú y quisieron recompensar a un gran hombre. Un día encontraron a Ra Safra y le dijeron: está escrito, solo he conocido a todas las familias de la tierra, por lo tanto, visitaré sobre ti todas tus iniquidades. Amos 3:2. El significado de este verso no está claro, ya que ¿por qué Elohim castigaría específicamente al pueblo Yehudí porque los ama? Alguien que tiene ira, si se llama, la levanta contra su amada. Ra Safra guardó silencio y no dijo nada. En respuesta a ellos, les arrojaron una bufanda alrededor del cuello y lo atormentaron tirando y denigrándolo. 4a, verso 12. El rabino Abajú vino y los encontró haciéndole esto a Ra Safra. El rabino Abajú les dijo: ¿por qué lo atormentan? Le dijeron: ¿y no nos dijiste que es un gran hombre? Pero ni siquiera sabía cómo decirnos la explicación de este verso. Rabino Abajú les dijo: ¿se puede decir que he dicho esta alabanza de Ra Safra a que solamente con respeto a la ley oral y las declaraciones de Tanaín, pero no os digo que está bien informado con respecto a la Biblia o al Tanaj? 4a, verso 13. Le dijeron al rabino Abajú: ¿qué hay de diferente en ustedes, sabios de la tierra de Israel, en que también conocen el Tanaj? El rabino Abajú les dijo: nosotros que estamos situados entre ustedes, herejes, y estamos obligados a debatir el significado de los versos, nos imponemos esta obligación y analizamos los versos en profundidad. Por el contrario, esos sabios de Babilonia, que no están obligados de debatirlo, no analizan la Biblia con tanta profundidad. 4a, verso 14. Los herejes le dijeron al rabino Abajú: en ese caso debes decirnos el significado de este verso. El rabino Abajú les dijo: os contaré una parábola. ¿A qué es comparable este asunto? Es comparable a una persona que presta el dinero a dos personas, una de las cuales es su amada y el otro uno es su enemigo. En el caso de su amado, él cobra la deuda de él poco a poco,
mientras que en el caso de su enemigo, él cobra la deuda de él de una vez. Así también con respecto al pueblo Yehudí, Elohim los castiga por cada transgresión que ocurra, para que no reciban un castigo severo en una sola ocasión. 4a, verso 15. La Gemara continúa discutiendo la manera en que Elohim aplica el castigo. El rabino Bar Kahana dice: ¿cuál es el significado de lo que está escrito como parte de la oración de Abraham a Elohim cuando Elohim le informó que iba a destruir a Sodoma? Que esté lejos, Jalilá, de hacer de esta manera matar al sadí con el impío. Bereshit 18:25. Esto es lo que Abraham dijo ante el Kadosh, bendito sea él. Maestro del universo, es un sacrilegio, Ulín, que tú hagas de esta manera, matar a los justos con los impíos. 4a, verso 16. La Gemara pregunta: ¿y Elohim no actúa de esta manera? Pero ¿no está escrito: y acortaré de ti al justo y al impío? Ezequiel 21:8. La Gemara responde allí. Allí el verso se refiere a una persona sadik que no es completamente sadik y por lo tanto será destruido junto con los malvados. 4a, verso 17. La Gemara plantea una dificultad. Pero es cierto que alguien que es completamente sadik no puede ser destruido junto con los malvados. Pero no está escrito en una profecía sobre la destrucción del templo que Elohim dice a los destructores: y comiencen en mi santuario, Min Mikdashi, Ezequiel 9:6. Y Rayos enseña: no lean la palabra como Min Kadishi, sino que la lean como Min Mekudashi, Min Mekudashai. Aquellos santificados para mí, él explica. Estas son las personas que observaron la Torá en su totalidad, desde la primera letra del alefato hebreo, Aleph, hasta su letra final, Tav. Estas personas observaron todas las mismot de la Torá y sin embargo fueron destruidas junto con los malvados. La Gemara responde a la dificultad. Allí también, dado que tenían el poder de protestar contra los malvados y evitar que pecaran y no protestaron, se les considera personas sadiquín que no son completamente justas. 4a, verso 18. Rab Papa plantea una contradicción entre los siguientes versos. Está escrito: un Elohim que tiene indignación todos los días, Tejilín 7:12. Y aún así el mundo todavía existe. Y está escrito: ¿quién puede resistir su indignación? Nahum 1:6. La Gemara responde: no es difícil. Aquí, donde el verso dice que nadie puede pararse ante su indignación, se refiere a un individuo, mientras que allí, cuando está escrito que Elohim está indignado todos los días, se refiere a la comunidad que puede resistir la indignación de Elohim debido a sus méritos acumulativos. 4a, verso 19. Los sabios enseñaron con respecto al verso un Elohim que tiene indignación todos los días. Y como
tiempo dura su ira pasada? ¿Y como cuánto tiempo dura su ira pasada? Dura un momento. ¿Y como cuánto dura un momento? Una década. 53.848 partes de una hora. Una cantidad de tiempo muy pequeña. Ese es un momento. La Gemara agrega. Y ninguna entidad puede determinar con precisión ese momento en que Elohim está indignado, excepto Balaán, el malvado, que está escrito acerca de él. 4b, Mishnah 1. Y conoce el conocimiento del Jaelión, números 24:16. Ahora esto no debe de entenderse en el sentido de que Balaam conocía los pensamientos de Elohim, ya que es posible que Balaam no conociera la mente de su animal, y sin embargo sí conociera la mente del Altísimo. 4b, Mishnah 2. La Gemara aclara. ¿Qué se entiende por la afirmación de que Balaam no conocía la mente de su animal? Cuando los príncipes de Moab vieron que Balaam estaba montado en su burro, le dijeron, ¿cuál es la razón por la que no montas a caballo? ¿Que estás adecuado para ti? Bilán les dijo, estoy montando un burro porque dejé mi caballo en un prado para pastar. Inmediatamente y el burro le dijo a Bilán, ¿no soy yo tu burro? Números 22:30. Es decir, el burro que siempre usas. Bilán le dijo, solo para llevar cargas, no para montar. 4b, verso 3. El burro le dijo además a Bilán, sobre lo cual has montado. Bilán le dijo, simplemente en casos irregulares. El burro le dijo, toda tu vida hasta hoy. Números 22:30. El burro agregó, y además actuó para ti montando duramente el día y el matrimonio, es decir, el coito durante la noche. La Gemara explica, esto se deriva de la siguiente comparación. Está escrito aquí que el burro de Milán dijo, alguna vez he tenido que jajasken hiskati, hacértelo. Números 22:30. Y está escrito allí. Y con respecto a Vishai, la, la Tsunamita y el rey Darwin, hice un compañero, Sokenet, para él, y que se acueste en tu seno. Primera de Reyes 1:2. Esto enseña que el término Hiskanti alude a las relaciones sexuales. 4b, verso 4. La Gemara vuelve a su pregunta anterior. Más bien, ¿cuál es el significado de y conoce el conocimiento del Altísimo? Números 24:16. Significa que pudo determinar con precisión la hora a la que el Kadosh bendito sea está enojado. En ese momento Bilán pronunciaría su maldición y a través de la ira de Elohim se cumpliría. Y esto es lo que el profeta dijo al pueblo Yehudí. Oh pueblo mío, recuerda ahora lo que Balaj, rey de Moab, dio, y lo que Bilán, hijo de Beor, le respondió, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas los actos adiquín del Adón. Miqueas 6:5. 4b, verso 5. El rabino Eleazar dice, en explicación de ese verso, el Kadosh bendito sea le dijo al pueblo Yehudí, mi nación,
Mira cuántos actos de bondad realicé para ti. Que no me enoje contigo durante todos esos días cuando Bilán intentó maldecir al pueblo Yehudí y no pudo encontrar un momento de ira divina. ¿Cómo? Si me hubiera enojado contigo, no habría quedado en remanente aún refugiado entre los enemigos del pueblo Yehudí. Un eufemismo para el pueblo Yehudí. En cambio, Elohim contuvo su ira y la maldición de Bilán quedó sin cumplirse. Y esto es lo que Bilán le dijo a Balaj. Ya que Elohim no está enojado, no puedo hacer nada como maldecir a quien Elohim no ha maldecido. ¿Y cómo voy a ejecutar a quien el Adón no ha ejecutado? Números 23:8. 4b, Mishnah 6. El Talmud discute aún más esta cuestión. ¿Y cuánto tiempo dura su ira pasada? Dura un momento. ¿Y como cuánto dura un momento? Ameimar. Y algunos dicen Rabina. Dijeron, dura como el tiempo que se necesita para decir la palabra momento. Rega. La Gemara pregunta, ¿y de dónde derivamos que la ira de Elohim dura solo un momento? Como está escrito, su ira es solo por un momento, su favor para toda la vida. Tehilín 30, verso 6. Y si lo desea, diga en su lugar que se deriva de aquí. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Yesayahu 26:20. Lo que significa que la ira de Elohim pasa en un solo momento. 4b, verso 7. La Gemara pregunta, ¿cuándo está enojado Elohim? Abayé dijo, durante las primeras 3 horas del día, cuando la cresta del gallo se blanquea al sol, como si la vida hubiera abandonado el gallo y de repente se pone blanca. Es cuando Elohim está enojado. La Gemara pregunta, ¿no se blanquea su cresta cada hora? ¿Cómo puede esto servir como una señal? La Gemara responde, la diferencia es que cada 2 horas quedan rayas rojas, Surraikei, en la cresta del gallo, mientras que a esa hora de su ira no hay rayas rojas en su cresta. 4b, Mishnah 8. La Gemara relata, cierto hereje angustiará a Rabí Yehoshua ben Leví al desafiarlo incesantemente en cuanto al significado de los versos. Un día el rabino Yehoshua ben Leví tomó un gallo y lo colocó entre las patas de la cama en la que se sentó, y lo miró, pensó, cuando llegue ese momento de ira de Elohim, maldeciré al hereje y me libraré de él. Cuando llegó ese momento de ira de Elohim, el rabino Yehoshua ben Leví se durmió y perdió la oportunidad de maldecir al hereje. 4b, verso 9. Al despertar el rabino Yehoshua ben Leví dijo, puedo concluir por el hecho de que me quedé dormido que no es una conducta adecuada hacer esto. Maldecir a las personas, incluso si son malvadas, como el verso, y su tierna misericordia ha terminado todas sus obras. Tehilín 145, verso 9. Está escrito incluso con respecto a los pecadores, y además es impropiado al causar el castigo de otro,
como está escrito. El castigo, incluso para los adiquín, no es bueno. Proverbios 17:26. Incluso para una persona justa es inapropiado castigar a otro. 4b, verso 10. En explicación de la causa de la ira de Elohim, se enseña en nombre del rabino Meir, cuando los reyes se despiertan y colocan sus coronas sobre sus cabezas y se inclinan ante el sol, y el Kadosh, bendito sea, se enoja de inmediato. Es por eso que la ira de Elohim ocurre durante las primeras 3 horas del día. Rab Yose dice, una persona no debe recitar las oraciones adicionales durante las primeras 3 horas del día, en el primer día de Rosh Hashanah. Si está orando individualmente, ya que dado que el juicio del mundo entero se calcula entonces, tal vez la corte celestial escudriñará sus acciones y lo rechazará. 4b, verso 11. La Gemara plantea una dificultad. Si eso es así, la oración de la comunidad no debería recitarse también en ese momento. La Gemara explica, la oración de la comunidad no es rechazada incluso en este momento, debido a sus muchos méritos. La Gemara pregunta, si es así, ¿no debería la oración matutina de alguien que está rezando individualmente tampoco ser recitada en este momento? La Gemara responde, dado de que en los lugares hay una comunidad que reza la oración de la mañana al mismo tiempo, su oración no es rechazada. Por el contrario, la oración adicional es recitada en diferentes momentos por diferentes comunidades, ya que, a diferencia de la oración de la mañana, no tiene un horario fijo, pero puede recitarse en cualquier momento del día. 4b, verso 12. La Gemara plantea otra dificultad. Pero no dijiste que durante las primeras 3 horas del día el Kadosh bendito sea, se sienta y se dedica al estudio de la Toira y se involucra en el juicio solo durante el segundo conjunto de 3 horas. La Gemara responde, invierta el orden de modo que se diga que él se sienta a juzgar durante las primeras 3 horas del día. 4b, verso 13. Y si lo desea, diga, en realidad, no invierta el orden. Más bien, esta es la razón por la cual un individuo no debe de recitar la oración adicional durante las primeras 3 horas del día, cuando Elohim se dedica al estudio de la Torá. En el caso de la Torá, respecto de lo cual está escrita, la verdad, como está escrito, compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. El Kadosh bendito sea no actúa de una manera que está más allá de la letra de la ley. Pero con respecto al juicio, respecto del cual no está escrito, la verdad, pero es un proceso que involucra misericordia y compromiso. El Kadosh bendito sea puede actuar de una manera que está más allá de la letra de la ley. 4b, verso 14. La Gemara presenta una mnemotécnica para las siguientes declaraciones del rabino Yehoshua ben Leví. Hoy testifiquen, sacudan el becerro de oro. La Gemara vuelve a una discusión anterior. Tercera. Primero citado el asunto en sí. El rabino Yehoshua ben Leví dice, ¿cuál es el significado de lo que está escrito?
que te mando hoy que hagas. Devarim 7:11. Este verso enseña que hoy es el momento de hacerlas, es decir, realizar las misbó en este mundo, pero mañana en el mundo por venir no es el momento de hacerlas. Además, hoy es el momento de hacerlos, pero hoy no es el momento de recibir la recompensa que se otorga en el mundo por venir. 4b, verso 15. El rabino Yehoshua ben Leví dice, todas las misbó que los Yehudim realizan en esta palabra vendrán y darán testimonio de ellas en el mundo venidero. Como se afirma, dejen que traigan sus testigos para que puedan ser justificados y que escuchen y digan, es verdad. Yesayahu 43:9. Él explica, que traigan a sus testigos para que puedan ser justificados. Estos se refieren a los Yehudim, y que oigan y digan, es verdad. Estos se refieren a las naciones del mundo. 4b, verso 16. Y el rabino Yehoshua ben Leví dice, todas las misbó que los Yehudim realizan en este mundo va a venir a golpear las caras de las naciones del mundo y en el mundial a come. Como se dice, observa pues y hacerlas, porque esta es tu sabiduría y tu entendimiento a los ojos de las naciones. Devarim 4:6. No se dice ante las naciones, más bien el verso dice a los ojos de las naciones, que tomado literalmente enseña que ellos van a venir a golpear las caras de las naciones del mundo en el mundo venidero. 4b, verso 17. Y el rabino Yehoshua ben Leví dice, el pueblo Yehudí diseñó el becerro de oro. Éxodo capítulo 32. Solo para reclamar a los penitentes, como se afirma después de la revelación en el Sinaí. ¿Quién daría que tuvieran un corazón como esto siempre para temerme y guardar todos mis para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre? Devarim 5:25. Si la nación estuviera realmente en un estado espiritual tan elevado, ¿cómo podrían adorar al becerro de oro? Más bien, su pecado ocurrió para que quedara claro que uno puede arrepentirse de cualquier pecado, incluso un pecado tan severo como el becerro de oro fue perdonado. 4b, verso 18. Y esto es similar a lo que el rabino Yohanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yochai. David no estaba en condiciones de actuar como lo hizo en ese incidente que involucró a Betsabé, y el pueblo yehudí no estaba en condiciones de actuar como lo hicieron en ese incidente del becerro de oro. David no estaba en condiciones de actuar como lo hizo en ese incidente que involucró a Betsabé. Eso está en segunda de Samuel, capítulo 11. Como está escrito, y mi corazón está herido dentro de mí. Tejilín 109, verso 22. Es decir, había vencido a su inclinación al mal, y por lo tanto no debería haber sido capaz de gobernar sobre él hasta ese punto. 4b, Mishnah 19. Y del mismo modo, el pueblo yehudí no estaba en condiciones de actuar como lo hizo en ese incidente del becerro de oro, como está escrito con respecto al pueblo yehudí de la época. ¿Quién daría por hecho que siempre tuvieron un corazón como este?
temedme y guarden todos mis mandamientos, para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre. Devarim 5:25. Más bien, ¿por qué cometieron estos pecados? 5a, Mishnah 1. Esto sirve para decirle que si un individuo ha pecado, uno le dice, vaya al famoso individuo que pecó, el rey David, y aprenda de él que uno puede arrepentirse. Y si la comunidad pecó, uno le dice, vayan a la comunidad que pecó, es decir, al pueblo de Israel en la época del becerro de oro. 5a, Mishnah 2. La Gemara señala. Y es necesario aprender sobre el arrepentimiento tanto en el caso de un individuo como en el caso de una comunidad. La razón es que si hubiéramos aprendido esta idea solo con respecto a un individuo, uno podría haber pensado que tiene la opción de arrepentirse solo porque su pecado no es publicitado. Pero en el caso de una comunidad cuyo pecado es publicitado, uno podría decir que la comunidad no puede arrepentirse. Y de la misma manera, si hubiéramos aprendido esta idea solo con respecto a una comunidad, uno podría haber dicho que su arrepentimiento es aceptado porque sus oraciones son más numerosas que las de un individuo y son escuchadas ante Elohim. Pero en el caso de un individuo cuyo mérito no es tan fuerte, se podría decir que no puede arrepentirse. Por lo tanto, es necesario enseñar ambos casos. 5a, Mishnah 3. Y esto es similar a lo que el rabino Shmuel bar Nachmani dice que el rabino Jonatán dice. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? El dicho de David, hijo de Isai, y el dicho del hombre criado en lo alto, segunda de Samuel 23:1. Este es el significado del verso. El dicho de David, hijo de Isai, que levantó y aligiró el yugo del arrepentimiento mientras enseñaba el poder del arrepentimiento a través de su propio ejemplo. 5a, Mishnah 4. Y el rabino Shmuel bar Mani dice, además que el rabino Jonatán dice, con respecto a cualquiera que realice una misma en este mundo, la misma lo precederá y caminará delante de él en el mundo por venir. Como se dice, y tu justicia irá delante de ti, la cabot del Adón será tu recompensa. Yesayahu 58:8. Y con respecto a cualquiera que cometa una transgresión, esa transgresión lo envolverá y lo guiará en el día del juicio, como se dice. Los caminos de su camino se enrollan, se van a la basura y se pierden. Job 6:18. 5a, Mishnah 5. El rabino Eleazar dice, la transgresión está ligada a él como un perro y no lo abandona, como se dice con respecto a la esposa de Yosef y Potifar. Y él no la escuchó ni mintió junto a ella, ni estuvo con ella. Bereshit 39:10. Esto enseña que Yosef se negó a mentir junto a ella en este mundo, lo que habría significado que habría tenido que estar con ella en el mundo por venir. 5a, verso 6. La Gemara discute más sobre el pecado del becerro de oro. Rish Lakish dice, ven y seamos agradecidos a nuestros antepasados que pecaron con el becerro de oro.
como si no hubieran pecado, no hemos venido al mundo. Rich Lakish explica cómo se dice sobre el pueblo Yehudí después de la revelación en el Sinaí. Dije, ustedes son seres divinos y todos ustedes hijos del Altísimo. Tejilín 82:6. Lo que indica que se habían convertido como ángeles y no habrían propagado descendencia. Entonces Elohim declara, después de que arruinaste tus obras, sin embargo morirás como un hombre y caerás como uno de los príncipes. Tejilín 82:7. 5a, verso 7. Masejet Abodá Sará. La Gemara pregunta, ¿esto quiere decir que si no hubieran pecado con el becerro de oro, no habrían engendrado hijos? Pero ¿no está escrito que Noaj y sus hijos fueron instruidos? Y tú, sé fructífero y multiplícate. Bereshit 9, verso 7. La Gemara responde, esta instrucción se emitió solo hasta la revelación en el Sinaí, pero el pueblo Yehudí se habría convertido en un ángel allí si no hubiera pecado. La Gemara pregunta, ¿no está escrito también sobre el pueblo Yehudí que se encontraba en la revelación en el Sinaí? Ve y diles, regresa a tus tiendas de Barín 5:27, lo que significa que se les instruyó para reanudar las relaciones matrimoniales. La Gemara responde, ese verso se refiere al disfrute de los derechos conyugales, no a la procreación. 5a, verso 8. La Gemara pregunta además, pero no está escrito para que pueda ser bueno para ellos y con sus hijos para siempre. Devarim 5:26. Lo que indica que continuarían teniendo hijos. La Gemara responde, este verso se refiere a aquellos niños que estuvieron con ellos en el monte Sinaí, no a las generaciones futuras. 5a, verso 9. La Gemara plantea una dificultad adicional, pero Resh Lakish no dice, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? ¿Es de ese libro de las generaciones de Adán, en el día en que Elohim crió al hombre? Bereshit 5:1. Además, el primer hombre tenía un libro. Más bien el verso enseña que el Kadosh bendito sea él, mostró a Adán, el primer hombre, cada generación y su expositor o expositores, cada generación y sus sabios, y cada generación y sus líderes. Cuando Adán llegó a la generación del rabino Akiva, se regocijó en su Torá y se entristeció por su muerte, ya que el rabino Akiva fue torturado y asesinado. Adán dijo, cuán pesados son tus pensamientos para mí, oh Elohim, cuán grande es la suma de ellos. Tejilín 139, verso 17. Es evidente desde aquí que los Adiquín, los Yehudim, estaban destinados a soportar las generaciones futuras desde el principio de los tiempos. 5a, Mishnah 10. Y de manera similar, el rabino Yosei dice, el Mashiach, hijo de Dawi, no vendrá hasta que todas las almas del cuerpo hayan sido terminadas. Es decir, hasta que todas las almas que están destinadas a habitar cuerpos físicos lo hagan, como se dice, porque no se contenderá para siempre, tampoco estaré siempre enojado, porque el espíritu que se envuelve
es de mí, y las almas que he hecho. Yesayahu 57:16. Según el rabino Yosei, para que el Mashiach venga al final de los días, es necesario que nazcan las generaciones futuras. 5a, verso 11. La Gemara responde, no digas que si nuestros antepasados no hubieran pecado, no hubiéramos venido al mundo, ya que aún hubiéramos nacido, más bien, habría sido como si no hubiéramos venido al mundo. No hubiéramos tenido importancia debido a las generaciones anteriores que aún estarían vivas. La Gemara pregunta, ¿esto quiere decir que si el pueblo Yehudí no hubiera pecado con el becerro de oro, entonces no habrían muerto? Pero no es el capítulo que se dirige a las viudas cuyos esposos mueren sin hijos. Devarim 25, versos 5 al 10. Escrito en la Torá. Y el capítulo que aborda la herencia que un padre fallecido lega a sus hijos. Números 27, verso 8 al 11. También es escrito. 5a, verso 12. La Gemara responde, estos pasajes fueron escritos condicionalmente, es decir, si el pueblo Yehudí pecara y no se volviera como los ángeles, esos halakot tendrían efecto. La Gemara pregunta, ¿y los versos se escriben condicionalmente de esta manera? La Gemara responde, sí, ya que esto es lo que dice el rabino Shimon ben Lakish. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito y hubo tarde y hubo mañana el sexto día? Bereshí 1:31. Esto enseña que el Kadosh bendito sea estableció una condición con los actos de creación y dijo, si el pueblo Yehudí acepta la Torá en la revelación en el Sinaí, todo está bien y el mundo seguirá existiendo. Pero si no lo aceptan, te devolveré al estado primordial de caos y de desorden. Capítulo 5, verso 13. La Gemara plantea una objeción de una baraíta a la nueva formulación de la declaración de Rish Lakish, según la cual el pueblo Yehudí se habría vuelto inmortal si no hubiera pecado con el becerro de oro. El verso dice acerca del pueblo Yehudí después de la revelación en el Sinaí, ¿quién daría por tener siempre un corazón como este, para temerme y guardar todos mis mandamientos, para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre? Devarim 5:26. La baraíta afirma que aunque habían alcanzado un estado tan elevado, no era posible anular el poder del ángel de la muerte sobre ellos, ya que el decreto de la muerte ya se emitió desde el momento de la creación. 5a, verso 14. Más bien la baraíta explica que el pueblo Yehudí aceptó la Torá solo para que ninguna nación o lengua los gobernara, como se afirma en el mismo verso, para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre. Esto indica que si el pueblo Yehudí no hubiera pecado, no habría logrado la inmortalidad, lo que contradice la declaración de Rish Lakish. 5a, verso 15. La Gemara responde, Rish Lakish dijo su declaración de acuerdo con la opinión de ese Taná, como se enseña, una baraíta. El rabino Yosei dice, el pueblo Yehudí aceptó la Toira solo para que el malaj de la muerte no gobernara sobre ellos, como se dice. Dije, ustedes son seres divinos y todos ustedes hijos del Altísimo. Tejilín 82, verso 6.
Es decir, se habían vuelto inmortales como los ángeles. Entonces Elohim declara, después de que arruinaste tus obras, sin embargo morirás como un hombre y caerás como uno de los príncipes. Salmos 82, verso 7. 5a, verso 16. La Gemara pregunta, y también de acuerdo con el rabino Yosef, ¿no está escrito o no es escrito? Eso podría ser bueno para ellos y sus hijos para siempre, a partir de lo cual se puede inferir que a pesar de que será bueno para ellos si se permanecen en este estado elevado, existe todavía obra, existe todavía habrá muerte. La Gemara responde, el rabino Yosef podría haberles dicho, como no hay muerte, no hay mayor bien que esto. Es decir, la promesa del verso es la inmortalidad. 5a, verso 17. La Gemara pregunta, y de acuerdo con el primer Taná también no está escrito, sin embargo morirás como un hombre, lo que indica que su mortalidad fue decretada solo por el pecado del becerro de oro. La Gemara responde, ¿qué se entiende por muerte? Significa pobreza. Como dijo el maestro, 4 son considerados como si estuvieran muertos. Se trata de un pobre, una persona ciega, un leproso y uno que no tiene hijos. 5a, verso 18. Un pobre es considerado como muerto, como está escrito, que Elohim le dijo a Moshe, ve, regresa a Misraín, porque todos los hombres que buscaron tu vida están muertos. Shemot 4:19. ¿Y quiénes eran estos hombres? Eran Datán y Abirán, pero realmente murieron. Todavía estaban vivos, ya que participaron en la rebelión de Corá, que tuvo lugar años más tarde. Más bien el verso no significa que habían muerto, sino que habían perdido sus propiedades y se habían empobrecido. Esto demuestra que un pobre es considerado como si estuviera muerto. Se considera que una persona ciega está muerta, como está escrito. Me ha hecho vivir en lugares oscuros como aquellos que han estado muertos hace mucho tiempo. Lamentaciones 3:6. Se considera a un leproso como si estuviera muerto, como está escrito. Que Aarón le dijo a Moshe cuando Miriam fue golpeada con la lepra, que no rezó sea como un muerto. Números 12:12. Y uno que no tiene hijos se considera como si estuviera muerto. Como está escrito, que Rachel le dijo a Jacob, dame hijos, o de lo contrario estoy muerto, o muerta. Bereshit 31. 5a, Mishnah 20. Los sabios enseñaron con respecto al verso, si caminas en mis estatutos, Vaikra 26:3, en este contexto, sí, es un término que no significa nada más que súplica. Es decir, Elohim espera que el pueblo Yehudí observaremos la Torá. Y de manera similar se dice, oh, si mi pueblo me escuchara, que Israel caminara en mis caminos, pronto sometería a sus enemigos. Tehilín 81, versos 14 y 15. Y dice, oh, si escucharas mis mandamientos, entonces tu shalom sería como un río, y tu justicia como las olas del mar.
Tu semilla también sería como la arena, y la descendencia de tu cuerpo como sus granos. Isaías 48, verso 18 al 19. 5a, verso 21. La Gemara vuelve a un verso citado anteriormente. Los sabios enseñaron con respecto al verso. ¿Quién daría por tener siempre un corazón como este? Temerme y guardar todos mis misbos para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre. Devarim 5:26. En una etapa posterior, Moshe le dijo al pueblo Yehudim: ingratos, hijos de ingratos. Cuando el Kadosh bendito sea, le dijo al pueblo Yehudim: ¿quién daría por tener un corazón como este siempre? Deberían haber dicho: debes darnos un corazón para temerte. 5a, verso 22. La Gemara explica que Moshe llama ingratos al pueblo Yehudim, ya que está escrito que el pueblo judío habla despectivamente del maná y nuestra alma detesta. 5b, Mishnah 1. Este pan ligero, números 21:5. A pesar de que era la comida de más alta calidad, Moshe también los llamó hijos de ingratos, como está escrito, que después de pecar y comer del árbol del conocimiento, Adán dijo: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Bereshit 3:12. Adán se quejó de que la mujer le había sido entregada para hacerle pecar, mientras que, de hecho, le había sido entregada para que la ayudara. Sin embargo, incluso Moshe, nuestro Moré, quien dijo esto al pueblo Yehudí, no aludió al pueblo Yehudí hasta después de 40 años, que deberían haber hecho esa solicitud. Como se dice: y te he guiado 40 años en el desierto, Devarim 29:4, que muestra que Moshe estaba hablando 40 años después de la revelación en el Sinaí. Y en ese momento está escrito: pero el Adón no te ha dado un corazón para conocer, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta este día. Devarim 29:3. Rabba dijo: concluya desde aquí que una persona no entiende la opinión de su maestro hasta después de 40 años, ya que Moshe le dijo esto al pueblo Yehudí solo después de 40 años de aprender Torah. 5b, Mishnah 3. El rabino Yohanan dice en nombre del rabino Baná: ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Feliz eres tú que siembras junto a todas las aguas, que envías libremente los pies del buey y del burro. Isaías 32:20. Feliz eres, Israel, cuando ellos, es decir, el pueblo judío, se dedican al estudio de la Toira y a los actos de bondad. Se les entrega su inclinación al mal, y no se les entrega su inclinación al mal, como se dice: feliz eres tú que siembras al lado de todas las aguas. Y el término sembrar se refiere a nada más que realizar obras de caridad. Como se dice: sembrar a sí mismo según la caridad, cosechar según la misericordia. Oseas 10:12. Y el término aguas no se refiere a nada más que a la Torá. Como se dice: oh, cada uno tiene sed, venga por agua. Isaías 55:1. 5b, Mishnah 4. Con respecto a la continuación del verso, que envía libremente los pies del buey y el burro, uno de los sabios de la escuela de Eliyahu enseñó: una persona siempre debe de someterse a los asuntos de la Torá como un buey, y para un yugo, y como un burro a una carga. 5b, Mishnah 5.
Después de concluir su larga introducción, la Gemara analiza la Mishnah. La Mishnah enseñó que en los 3 días previos a los festivales de los gentiles está prohibido entablar negocios con ellos o prestarles artículos. La Gemara pregunta, y es que la práctica de un gentil para comprar un animal con tanta antelación de su festival que se requiere de los judíos, abstenerse de vender un animal a los idólatras de todos estos días antes de sus fiestas. 5b, verso 6. Pero no aprendimos una Mishnah, Julín 83a, en 4 ocasiones durante el año, uno que vende un animal o otro debe de informarle. Vendí la madre de este animal hoy para que el comprador lo matara. O hoy vendí a la hija de este animal para que el comprador lo matara. Esta notificación es necesaria para que este comprador no sacrifique al animal el mismo día en que se sacrifique a su madre o su cría, violando así la prohibición. No matarás a él ni a sus crías en un solo día. Vaikra 22:28. 5b, verso 7. La Mishnah continúa. Y esas 4 ocasiones son la víspera del último día del festival de Sukkot, la víspera del primer día de la festividad de Pesach, y la víspera de Shavuot, y la víspera de Rosh Hashanah. Y de acuerdo con la declaración del rabino Yosei HaGalilin, la víspera de Yom Kippur en la Galilea, se incluye también. Esta Mishnah indica que uno se prepara para un festival solo un día antes del evento. ¿Por qué la Mishnah prohíbe las ventas 3 días antes de las festividades gentiles? 5b, verso 8. La Gemara responde. Allí en la Mishnah en Ilulín, donde se compra el animal para el consumo, es suficiente prepararse un día antes de la festividad. Aquí, en el caso de esta Mishnah, donde el animal se compra para sacrificio, el gentil requiere 3 días para asegurarse de que el animal no tenga imperfecciones. La Gemara pregunta, ¿y con el propósito de sacrificio es suficiente prepararse solo con 3 días de anticipación? Pero no aprendimos en una baraíta. Uno comienza a preguntar acerca de la halajá o de la halajot de la pesa 30 días antes de la Pesaj. Rabban Shimon ben Gamliel dice, uno comienza a preguntar solo 2 semanas antes de la Pesaj. Según ambas opiniones, se necesitan más de 3 días para comenzar a prepararse para el sacrificio de una ofrenda. Se puede suponer que lo mismo se aplica a los gentiles. 5b, verso 9. La Gemara responde. Nosotros los Yehudim, para quienes las imperfecciones descalifican el animal, son comunes, ya que incluso una pequeña mancha en la córnea del ojo lo descalifica. Requerimos 30 días para prepararnos para las ofrendas de sacrificio de las festividades de las Moadín. Por el contrario, con respecto a ellos, los gentiles sostienen que la única mancha que descalifica el animal es si carece de una extremidad completa. Por lo tanto, 3 días son suficientes para que se preparen para el sacrificio. 5b, verso 10. Como dice el rabino Eleazar, ¿de dónde se deriva con respecto a un animal que carece de una extremidad,
que está prohibido que los descendientes de Noaj lo sacrifiquen como una ofrenda, como está escrito, y de cada cosa viviente de toda carne, 2 de cada especie llevarás al arca, para mantenerlos vivos contigo. Bereshit 6:19. En este verso la Torah dice, trae un animal cuyas extremidades estén vivas, ya que algunos de esos animales se usarían más tarde como ofrendas. 5b, verso 11. La Gemara pregunta, ¿no se requiere ese verso para enseñar que un animal con una herida que lo hará morir dentro de los 12 meses de Irefá no es apto para ser sacrificado como una ofrenda? La Gemara responde, la descalificación de un tereifa se deriva de la frase mantener viva la semilla. Bereshit 7:3. Ya que en tereifa no puede propagarse. La Gemara pregunta, ¿esto funciona bien según quien dice que una tereifa no puede dar a luz? Según esta opinión, la descalificación de una extremidad faltante se deriva de la frase de todo ser vivo, mientras que la descalificación de un tereifa se aprende de la frase mantener viva la semilla. Y hasta aquí vamos a dejar esta charla del Talmud Babli Masejet Avodah Zarah. Estuvimos de el capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4, Mishnah 1, hasta la Mishnah del capítulo 6, del capítulo 5, perdón, del verso 11, que es la Mishnah 11. Y continuamos en el siguiente, el capítulo 6a, Mishnah 1, verso 1. Amén. Shalom. Lehitraot.